Arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Wilmer Rosas les agradece altamente la sintonía y todos los comentarios por todas estas giras que hemos realizado en Venezuela, que dicen pues de nuestra labor, es un equipo completo y así es contrapeso. Bueno, estamos siendo retransmitidos por Radio Rumbo 670M, por la 100.5 FM de Guareras Guatire, y además las versiones escritas por el diario Avance de los Teques y por el diario La Verdad del Estado Vargas. El diputado William Dávila está con nosotros. Diputado, bienvenido. Gracias, diputado a la Asamblea Nacional. Mira, comenzamos por a ver cuál es tu perspectiva, tu óptica en relación a lo siguiente. Se dice que hay una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela actualmente a propósito de los hechos de violencia que ya tienen casi 2 meses. El sector chavista dice, violación de los derechos humanos era en la Cuarta República, cuando desaparecieron a numerosos integrantes de la izquierda venezolana, cuando golpearon, torturaron, masacraron, en fin. Pareciera entonces que la discusión se centra en quién violó más o menos los derechos humanos. Y en función de eso, yo quería tu primera opinión, y lo otro es entender que definitivamente cuando se violan los derechos humanos, sea quien fuere, pues debe repercutir en nuestra conciencia. Empecemos por ahí. Bueno, sí, mira, no es un problema de magnitudes, es un problema de violar la dignidad de la persona humana. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana. No es una concesión gratuita del Estado ni del gobierno. Si hubo violación en los tiempos de la democracia, igual es condenable. En países democráticos se violan los derechos humanos. Uno de los países donde más se violan los derechos humanos son los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que en Cuba no se violen. O por el hecho de que se violen en Cuba, entonces no se están violando, por ejemplo, derechos humanos en Colombia, o en Alemania, o en cualquier otro país. Menos en el caso de Venezuela. Aquí se viven permanentemente violando los derechos humanos, y algo sumamente más grave que ha ocurrido sobre todo en estos 2 meses de violencia política. Los tratos crueles y las torturas. Eso no se había visto de la magnitud como nosotros lo hemos podido recoger a través de los medios, a través de los testimonios de abogados, de testimonios de las mismas víctimas. Eso es sumamente grave. Tratos crueles, torturas, y bueno, que más que la violación del derecho fundamental, que es el derecho a la vida, casi 40 muertos, de un lado o de otro. Pero aquí es importante señalar lo siguiente, que los derechos humanos los viola el Estado. Así es. Ni tú ni yo violamos los derechos humanos, es el Estado. El que practica, por ejemplo, el terrorismo no eres ni tú ni yo, es el Estado. El Estado terrorista, esa es una categoría existente, esa es una realidad. Pues. Entonces, el gobierno, en vez de realmente garantizar, promover y proteger los derechos humanos, comienza siempre con ese tipo de discusión comparativa. No, es que derechos humanos fueron los que se violaron hace no sé cuántos años atrás. Derechos humanos son derechos humanos ayer, hoy o mañana. ¿Y no hay actos terroristas del lado opositor? El terrorismo lo hace el Estado. Lo que pasa es que hay terroristas intelectuales. Es decir, que son aquellos que manipulan, que desarrollan, que activan cosas que después generan en actos de saboteo, etc. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en diferentes zonas o en diversas zonas del país? Que el Estado está actuando como un Estado terrorista. Yo te digo, por ejemplo, en el caso concreto de Mérida, que a mí me preocupa mucho la situación de Mérida. Más allá de la violencia política de estos 2 meses, en Mérida estamos viviendo una situación difícil, que Dios no quiera puede terminar en una gran tragedia, porque allí hay prácticamente el 70% de la ciudad está en un gueto. Ahí después de las 5 de la tarde ya tú no puedes andar. No por el problema de la inseguridad, sino el problema de la violencia política, de grupos armados, que a veces cuando yo veo la foto y la misma postura que asume el tipo que está disparando, como agarra el arma y la pone así, eso no es cualquier persona, eso es un elemento del Estado, que a lo mejor de un organismo de seguridad del Estado. Porque es la seguridad del Estado y no es un paramilitar. Bueno, porque está de lado, vamos a decirte, custodiado, y en el momento en que salen las fotos y en el momento en que se presenta la manifestación está del lado de la policía. La policía ve aquello, no hace nada.
De manera tal de que hay una situación que el Estado ahí no garantiza. Ahora, pero paralelamente a eso, William, podría haber lo que ellos han denunciado, presencias irregulares paramilitares en Venezuela. Pudiera existir, y por eso yo condeno la violencia venga de donde venga. Claro que puede existir, como puede existir gente de la delincuencia común que se infiltre y se mete y aprovecha las circunstancias y se mete en las casas, eso puede suceder. Pero el problema grave que tenemos nosotros es un hecho de violencia política. Es una violencia política que ya ha generado casi 40 muertos. Yo incluso en el caso, vuelvo a repetir el caso de Mérida, yo pedí la presencia de la Cruz Roja y la Vicaría de Derechos Humanos de la Iglesia Católica o incluso de las iglesias, porque hay que ver el problema. No hay que verlo simplemente desde el punto de vista reduccionista, un hecho de violencia que está ahí. No, hay un problema serio donde el 70% de la ciudad está cerrada. Ajá, pero en el caso específico de estas protestas, se presta para el mercadeo político. El tema, es decir, hay que ponerle más leña a la candela del lado opositor. ¿Es un momento de quiebre del gobierno? Bueno, mira, yo lo que creo es lo siguiente, fíjate. Desde el año pasado, todas las encuestas referían que, por ejemplo, el índice de progreso, el índice de esfuerzo individual y el índice de, vamos a decirte, de pesimismo, de no ver futuro, esos índices estaban realmente afectando mucho al gobierno. Y eso tuvo su reflejo en las mismas elecciones del 8 de diciembre, porque en las ciudades más grandes, ahí ganó la oposición y perdió el gobierno. Esa situación pues se fue agravando enero y febrero. Yo soy de los que pienso de que esa situación no la iba a corregir el gobierno, que eso iba a seguir ahondándose, porque el problema económico y el problema social es un problema que existe, no es un problema inventado. Si de repente tú le pones aquello, algunos elementos que distorsionen o que le quite la atención al gobierno, porque el gobierno busque como estrategia quitarle la atención a ese problema, o mejor dicho, para desviar la atención, bueno, ahí son de las cosas que nosotros hemos debido haber evaluado o seguir evaluando, porque el problema económico y el problema social no lo va a resolver. Pero hay que recrudecer las posturas de oposición en este momento. Bueno, mira, la oposición es un derecho. El derecho de oposición en una democracia existe. El gobierno lo que considera es que la oposición o la disidencia que yo pueda tener frente a un gobierno es subversión. Entonces todo lo que yo diga o yo haga es porque tú estás conspirando contra el gobierno. Entonces esa matriz de opinión que el gobierno ha querido instalar como una forma de marketing político para desviar la atención, nosotros de la oposición tenemos que estar evaluando permanentemente. Pero ¿a quién pudiera estar generando el que se active o se desarrolle? ¿Quién pudiera estar, como tú decías anteriormente, planificando, desarrollando, cristalizando elementos o actitudes proclives a la violencia? ¿Quién estaría realizando eso? Mira, hay una frase, el extremismo de izquierda le hace el juego al extremismo de derecha. Y muchas veces los extremos se llegan y se ponen de acuerdo, coinciden y generan una política determinada. Yo lo que pienso es una situación económica y social instalada. Nosotros tenemos que hacer oposición. El hecho de que yo proteste y organice las masas en la calle no quiere decir conspiración ni que esté desestabilizando el régimen. El régimen se está desestabilizando a sí mismo. En la medida en que una harina de pan te vale 25 bolívares hoy o 22 bolívares, que no consigue café, por ejemplo, es una manera de desestabilizar. ¿Tú le llamas régimen, no le llamas gobierno? No, esto es un régimen. De la continuación, esto es un régimen. ¿Un régimen por qué? Porque los circuitos o el círculo se va cerrando. Es decir, todo es una matriz, todo es una doctrina, todo es un discurso y todo es un sistema. Tengo que hacer el primer corte. William Dávila está con nosotros, ya venimos. Continuamos con el diputado William Dávila. En contrapeso, ¿es válido que los alcaldes protesten? Claro. ¿Es válido que organicen las protestas también? No, es que la protesta sea un alcalde que sale con el 60% de los votos de una ciudad. Es una ciudad que está identificada con una decisión, con una política, con una estrategia democrática de oposición. Pero cuando el colectivo organiza protestas... Es que la protesta es un derecho constitucional, Wilmer. Sí, pero... Ahora, una cosa es la protesta, otra cosa es que, bueno, acciones violentas. Que tú vas a andar haciendo acciones violentas, lo que dice Guarimba y cosas de esas. Mira, los alcaldes tienen que estar, te voy a responder con esta palabra. El Santo Padre inventó una palabra
que se llama primariar. Nosotros, los que somos electos por un pueblo, tenemos que primariar con el pueblo, tenemos que acompañar a la gente. Tú no puedes dejar a la gente abandonada. Es más, cuando yo he visitado sitios, de esos candentes, sitios calientes, sitios de combate, de donde me ha agarrado tiros en el medio. ¿Y qué es lo que yo le digo, por ejemplo, muchas veces a la gente que está ahí? Evalúen, hagan ustedes asamblea y tomen decisiones, analicen el contexto nacional e internacional, no confronten. Ustedes no se pueden poner a pelear con una piedra frente a un tanque. O sea, yo les doy una opinión orientadora. Es mi deber como diputado. Ahora voy a correr cuando se arme la balacera, ¿no? Ahí me encomiendo yo a Dios y a todos los santos, porque tengo que hacerlo, pues. Entonces, hay que primariar, es decir, hay que acompañar a la gente. Es muy bonito que, por ejemplo, en esas zonas donde uno va, cuando hay elecciones, uno va, tú sabes, toca la puerta y voten por mí. Y cuando la zona está en conflicto, entonces le damos la vuelta y no nos metemos allí. Por eso es que a veces la gente se desencanta y se decepciona de sus líderes. Pero cuando tú haces esa actitud de primariar con la gente, si la gente está agresiva o está violenta, ¿qué haces allí? Tranquilo, fe y esperanza, disciplina mental. Pero a un joven estudiante que por razones diversas pues le mataron a un compañero y el joven estudiante quiere protestar de manera enérgica. Yo lo acompaño en su dolor. Yo no llego a ser maestro, ni soy el profesor en ese momento, ni me la quiero tirar de jefe político ni de líder. Yo lo estoy acompañando en su dolor. Yo lo que puedo hacer es darle una orientación. Pero yo lo comprendo. Pero tú fuiste el líder estudiantil, claro. Tú sabes que uno no en ese momento... Bueno, pero precisamente tuve esa escuela y tengo algo, me queda todavía de cómo, vamos a decirte, tener esa transferencia de energía a los efectos de buscar una confianza mutua en ese momento. ¿Y esa energía de los estudiantes se está canalizando bien, piensa? Mira, yo creo que hay que entender la autenticidad. Yo he visto muchachos, de verdad te lo digo, Wilmer, testimonios que me dicen a mí no me importa lo que me pasa. Yo no tengo hijos, me dijo un muchacho de 18 años, pero tengo sobrinos. Yo quiero dejarle a mis sobrinos una Venezuela diferente. Eso te simbra. Ahora, tú le vas a decir al muchacho eso, no, mira, tú sabes que la dirección del partido, la plataforma, no estamos de acuerdo. Yo no puedo llegar en ese plan. Yo tengo que entender el dolor y tengo que entender la utopía de ese joven. Pero los dirigentes estudiantiles, ADECOS, no reciben línea de muchos muchachos de la juventud del partido están ahí. Muchos muchachos. ¿Cuál es la línea para ellos? No vale. Este es un partido de autenticidad, este es un partido revolucionario además. ADE no es ningún partido de escritorio. Toda la vida ha sido de un partido de calle. Le vamos a decir nosotros a los muchachos de nuestra juventud, mire, cuidado que vengo con un rejo. No, los orientamos. Tienen una conducta, sacaron un extraordinario documento este fin de semana en un congreso, una asamblea nacional de juventud del partido, contra quién estamos y con quién estamos. Documento extraordinario que sacó la juventud, lleno de contenido ideológico. ¿Contra quién estamos, William? ¿Contra quién estamos? Contra la oligarquía, contra la burocracia, contra la corrupción, contra el elitismo burocrático de una cúpula gobernante que hoy día tiene este país, que le hace el juego a los mismos imperialistas de siempre, que han establecido una burguesía corrupta en detrimento de los factores productivos nacionales. Y la oposición no está en conexión con fuerzas internas y externas. Mira, en ese mismo acuérdate que esta es una oposición demasiado plural. Hay gente que tiene una mentalidad retrógrada, hay gente que tiene una mentalidad reaccionaria, hay gente que tiene una mentalidad centrista, demócrata social, demócrata cristiana, de izquierda democrática, es muy plural. Nos une un solo propósito, rescatar la democracia. Porque lo que sí he notado es que pese a la diversidad ideológica que hay en la oposición, pese a las diferencias que pueden existir con diversos sectores dentro de la misma oposición, es una oposición que se creó en democracia. Mira, en sus tiempos criticaron a Manuel Rosales porque se fue del país, le habían ya sugerido que lo iban a poner preso. En las comparaciones siempre son impertinentes, pero Leopoldo hizo lo contrario. Leopoldo dijo, yo me enfrento a la justicia y se entregó. ¿Qué hubiese hecho tú? ¿Tú también te entregas? A mí me van a buscar, pero yo no me entrego, a mí me buscan. Sí, ese es un acto más efectista entonces. No, yo creo que hay que entender el contexto de cada quien. Mira, igual de valiente es el que se entrega como igual de valiente el que tiene que salir de la madrugada para irse por otro lado. Y después irse en un barco o en una lancha. Yo eso, mira, dentro de ese contexto. Rómulo Betancourt estuvo 10 años exiliado. Alberto Canegali murió aquí en San Juan de los Morros.
A Ruiz Pineda lo mataron, a Pinto Salinas lo mataron, a los blancos lo mataron en Barranquilla. O sea, todo dentro de su contexto. El caso específico de la Asamblea Nacional y el tema de María Corina Machado, esa relación con Panamá, pregunto yo como ingenuo, ¿no es sospechoso una actitud de un presidente de la República panameño, después de una acción de la oposición, en la OEA? Si no hay una confabulación ahí. No, Wilber, fíjate tú, toda la connotación que Diosdado le pueda dar al caso de la diputada María Corina y lo que la tiranía de la mayoría puede hacer desde ese punto de vista. Pero aquí hay algo que es inaceptable y que para mí, además de que es inaceptable, es un error estratégico absoluto que cometió el gobierno. Tú no puedes destituir a un diputado que es electo por un pueblo. Si tú tienes algo en contra de esa diputada o de esa diputada, pues le haces un juicio. Respétale su derecho al debido proceso. Es lo menos que han debido haber hecho en la Asamblea Nacional. O sea, yo decidí que usted tal cosa y usted no tiene el derecho a explicarle a la plenaria y claro, al país. Pero tomando distancia al debido proceso que tiene que existir en toda arquitectura jurídica alrededor de un caso, tomando distancia de eso, el Congreso tiene potestad también, la Asamblea tiene potestad para allanar la inmunidad del Parlamento. Esa es otra cosa. Pero en este caso la destituyeron. La destituyó de lado. A ella le habían anunciado el allanamiento de la inmunidad como me lo han anunciado a mí. Y nosotros sabemos que la inmunidad es vigente en tanto y en cuanto tú tengas la mayoría. Si la mayoría está en contra tuya, te llegó la inmunidad. En este régimen, ¿no? Claro, porque no hay protección de las minorías. ¿Cómo que en este régimen? Bueno, No se respetaban las minorías. Pero había un juicio. Ajá. Cuando sucedió lo de Gustavo Machado, Domingo Alberto Rangel y los parlamentarios en la época de Rómulo Betancourt, bueno, hubo un juicio y le llamaron la inmunidad, pues. La minoría, había una vinculación. La minoría siempre habla de la minoría cuando se encuentra en ella. No, pero es que la minoría es necesaria en una democracia. Acuérdate que este es un país que la Constitución dice que es un régimen pluralista. Ayer lo que sucedió fue la violación de ese valor. Se violó un valor fundamental que establece la Constitución, que es la pluralidad. ¿Qué quiere decir la pluralidad? Solamente la mayoría. No cuenta la minoría. La minoría en términos de que, bueno, hay una mayoría que gobierna y hay una minoría que es oposición. En este caso nuestro, nosotros representamos el 52% de los votos. Nosotros somos la mayoría. Lo que pasa es que en el 2010 cambiaron, hicieron una manipulación estructural de los circuitos y ese 52% no se refleja en el mismo número de diputados. Vamos a hacer un corte y al regreso nos metemos en el tema municipal, con esto de los alcaldes de San Cristóbal, de San Diego, de la autonomía municipal, del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Ya venimos.